Yo ya ganaba más dinero que muchas familias solamente pintando paredes. A mí me hizo un clic cuando veo a Carlos Sainz en el podium de México y veo elevar el Fórmula 1 con una plataforma delante de él y en el morro de ese Fórmula 1 está una de nuestras obras. Para mí llegar a pintar un casco era un sueño, solamente lo vi en televisión. Un creativo que concursa, sinceramente está regalando sus ideas. Mar y su equipo me estaba ofreciendo ser su diseñador. Wow. Voy a ser claro. No puedo pintar cascos para gente que coge la moto los domingos. Una gran parte de la sociedad extremeña piensa que para triunfar tiene que irse fuera, ¿no? Que se queden y formen parte del cambio. Porque si no, lo que está pasando es que estamos constantemente echándole las culpas a los que venían y estamos echándole las culpas a los que vendrán. ¿Y tú qué responsabilidad tienes? Bienvenido, bienvenida a La Vereda Project. Yo soy Germán Gómez, emprendedor extremeño, y hoy tenemos la gran suerte y el increíble placer de contar como invitado con David Mata, artista y empresario pacense, fundador de la empresa Dave Design. La empresa que está detrás del diseño de los cascos de pilotos como el actual campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, con el que lleva trabajando ya más de 10 años, del piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz, o de su padre, el 4 veces campeón del Dakar, entre otros muchos. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que alguien desde Badajoz haya conseguido entrar en ese mundo tan complejo y llegar a trabajar codo con algunos de los mejores pilotos del mundo? Bueno, pues hoy, aquí, en La Vereda Project, encontrarás respuesta a esa pregunta y a muchas otras interesantes que le haremos a nuestro invitado. Estate muy atento porque lo que viene a continuación es una historia increíble de esfuerzo, superación y éxito, que nos va a hacer sentir muy orgullosos como extremeños y nos va a dar los ingredientes esenciales para que podamos conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, Germán. Gracias a ti por invitarme y por formar parte de este nuevo proyecto. Para mí es muy importante que hoy estés aquí porque estás en la recta final, está a punto de comenzar la temporada de MotoGP y tienes una agenda tremendamente apretada y aún así has tenido un huequito para dedicarnos, así que te doy las dobles gracias por ello. No, gracias a ti. Yo al final soy alguien que suele improvisar bastante y esto forma parte un poco de ese estilo de vida, ¿no? Me apetece, creo que cuando recibí tu llamada comentándome el proyecto, creo que merecía la pena y que bueno, llega un momento en el que tienes que apoyar también un poco, darle voz, darle visibilidad a lo que se hace, ¿no? No solamente mi proyecto, sino lo que se hace desde Extremadura y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces es una oportunidad única y tener esta charla, tener estos micrófonos para poder contarlo, a mí me sale muy natural. Maravilloso. Bueno, ahora estás en un momento muy dulce, no paras de crecer, llevas una trayectoria de muchos años al alza, pero para que la gente pueda entender quién es David Mata, qué es Dave Design y cómo ha llegado donde está hoy, si te parece vamos a empezar un poco por tus raíces, por tus inicios, ¿no? Uh-huh. Y la primera pregunta que quiero hacerte, claro, tú eres un chico de Badajoz ciudad, ¿no? Que se crió en la ciudad. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo es tu familia? Bueno, yo vengo de una familia extremadamente humilde. Me he criado la mitad de mi vida en la barriada Antonio Domínguez. Curiosamente, y no sé el por qué, el colegio estaba en el centro de la ciudad y sí que yo ya notaba una diferencia, ¿no? Yo vivía en Antonio Domínguez, pero tenía que ir al puro centro de la ciudad, al Colegio General Navarro, y mis amigos vivían alrededor del propio colegio. Aún así, aunque haya vivido la mitad de mi vida hasta los 16 años en Antonio Domínguez, nunca he estado en ese barrio, porque claro, tu nexo son la gente que conoces en clase y por lo tanto claro, tu día a día es el colegio. A la vez la casa de mis abuelos estaba muy cerquita, en el casco antiguo. Pasaba gran tiempo de mi tiempo libre en la tienda de mis abuelos de gominolas que estaba justo enfrente del Colegio Santo Ángel y bueno, era un poco ese niño que estaba siempre en la calle, por decir una manera, o en casa de mis tías, en casa de mi abuelo y luego por las noches pues efectivamente con tus padres, con tu familia en casa y con mi hermano, ¿no? Fines de semana pues yo me acuerdo perfectamente de ir a pescar con mi padre y realmente no tenía una infancia muy unida al mundo creativo. He tenido una infancia como la de cualquier otro niño, sin ser muy consciente tampoco el entorno que te rodea, aunque cuando vas creciendo pues te estás dando cuenta de que no va a ser fácil al final, ¿no? Y tienes que un poco luchar por lo que sueñas. Esa es mi siguiente pregunta, ¿no? Claro, tú
vas creciendo, vas cumpliendo años y llega un punto en el que empieza a interesarte el arte, ¿no? Empieza a interesarte a crear. ¿Cómo son esos primeros pasos de David con el arte? No he sido muy consciente. Yo he sido alguien muy inquieto. A nivel creativo me ha llamado muchísimo la atención, pero sí que recuerdo algo que ahora está muy de moda, por decirlo de alguna manera, aunque lleva estando de moda ya 30 años. Lo que pasa es que no era visible porque es verdad que no teníamos el acceso a la información como tenemos actualmente. Al tener esta pequeña tienda de gominolas y prensa, yo era un adepto a las revistas de baloncesto. Me encantaba el baloncesto, me encanta el baloncesto. He sido un ultra fanático, como no lo he sido de cualquier otra figura, de Michael Jordan, y a mí me atraía muchísimo el diseño de sus zapatillas desde el principio, pero más que eso me atraía el diseño gráfico. Air Jordan. Sí, efectivamente. Sobre todo me atraía el diseño gráfico que había detrás de los anuncios que yo veía en las revistas de zapatillas, en las revistas de baloncesto, y que no me podía comprar. Fíjate. Entonces mi manera de tenerlas era coleccionar esos anuncios. Yo tenía mi propio book de anuncios de zapatillas. Ahí empezó a interesarme el mundo del diseño gráfico porque me atraía mucho lo visual. A través de las Air Jordan. Sí, bueno, de Jordan, de Adidas, de Nike en general, un poco ese contexto de un objeto, un producto representado de una manera muy especial. Luego es verdad que empecé a hacer algunos ensayos o enreos de, como se dice aquí en Extremadura, de pues dibujar. Me atraía también un poco las tortugas ninja, caballeros del zodiaco, todo este tipo de ecosistemas de los dibujos que había en esa época, ¿no? De las aventuras a las que accedíamos. ¿Te diste cuenta cuando empezaste a dibujar que se te daba bien? No, nunca se me ha dado bien dibujar. Ah, no, ¿eh? Nunca se me ha dado bien dibujar. Sí se me ha dado bien replicar. O sea, no estamos ante un perfil, mi figura no es un perfil que sepa dibujar de manera innata, que tenga la capacidad de representar tu cara a mano alzada, porque sí soy capaz ahora mismo de desarrollarlo, pero en ese inicio yo no tenía ningún tipo de habilidad, por llamarlo de alguna manera. También hay una cosa muy importante, es que los diseñadores gráficos no somos dibujantes. Fíjate, yo pensaba que sí, que era como un gen nato que tenían para poder ser buenos diseñadores gráficos. No, los ilustradores o dibujantes o pintores tienen un concepto muy diferente de la ordenación del espacio y colores a cómo lo tiene un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico es eso, es algo mucho más general. Ahora vamos a eso, pero claro, empiezas a dibujar, llega la época del David adolescente, ¿no? ¿Y cómo era ese David? ¿Qué quería en la vida? ¿Cómo empieza? Porque yo sé que al final hay una transición del dibujo al graffiti, ¿no? Imagino que sería en tu época de adolescente. Cuéntame cómo fue. Sí, fue muy sencillo. Tus primeros ensayos como escritor de graffiti, que ni siquiera lo podías llamar así, era una guarrería. Es decir, yo me encantaba dibujar encima de la mesa de clase, tanto en el colegio como en el instituto. ¿La tenías toda pinturrea? No, porque al día siguiente la encontrabas limpia de nuevo. Claro. Cogías el lapicero y empezabas a dibujar encima de la mesa. Sabes que eso cuando le pasabas un trapo con agua desaparecía. Claro. Ahí había un cierto toque, por llamarlo de alguna manera. Y un día me acuerdo perfectamente en el instituto, en primero de bachillerato, en el primer bachillerato de mi generación, que éramos la última generación de BUP y COU, y luego selectividad. En primer bachillerato unos amigos me dijeron: oye, que esta tarde vamos a ir a pintar, vamos a ir a comprar unos botes y vamos a ir a pintar a algún sitio, que si te apuntas. Yo ya llevaba un tiempo haciendo bocetos en algunos papeles, en la mesa, no sé qué, y dije, pues venga, vamos. Y me acuerdo perfectamente de esa tarde, cómo fuimos al polígono del Nevero, fuimos a un antiguo almacén de lo que era en esa época Badacolor, compramos unos sprays y nos fuimos a pintar a un callejón detrás del colegio Compañía de María, y pintamos allí un graffiti que todavía existe. Así, o sea, mi primer graffiti en la ciudad todavía está vivo. Yo le llamo la gamba roja porque al final no dejaba de ser una mancha con forma de gamba y era lo que se le llama una pompa, ¿no? Era básicamente unas letras redondeadas con un relleno, y que estuvimos allí 30 minutos, 40 minutos y nos marchamos, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Pero ese día yo sentí algo que jamás en mi vida se me va a olvidar, y es que algo que yo estaba haciendo perduraba, porque yo venía de trabajar de algo muy efímero, algo que simplemente se pintaba en la mesa o en un blog, perdías el blog. Ahora, a lo largo de los años, tengo amigos del instituto que me han dicho: ¿sabes qué? Tengo un dibujo tuyo de no sé qué, o algo que me hiciste en la carpeta. No me acuerdo de nada de eso, pero sí me acuerdo de ese primer graffiti, que fue el primero de muchos, porque realmente
tuve una fiebre brutal. ¿Cuál era tu apodo? Dave. Dave, ¿eh? Claro. Dave es antes que Dave Design y básicamente fue una extensión de esto, ¿no? ¿Por qué Dave? Porque Dave era básicamente David, pero un diminutivo americanizado. Al final tienes que entrar en el mood de escritor de graffiti y para qué buscar algo ostentoso, violento o tal, pues vamos a algo más inteligente y algo en que la gente también tuviera un poco la facilidad de reconocerme, no físicamente, pero sí de decir, bueno, Dave, de David o algo así, ¿no? Claro. Claro, te tiraste durante una época importante de tu vida pintando graffiti, mejorabas tu técnica, disfrutabas ese proceso, pero claro, al final no deja de ser un poco vandalismo, ¿no? Cuéntame... Nunca lo hemos considerado así, ¿eh? No, sé que no, pero claro, a lo mejor si pintas paredes de sitios, a lo mejor que... Cuéntame alguna anécdota de tu época como pintor de grafitero. Mira, fue una cosa muy rápida y es que ahí es donde realmente me picaron dos avispas diferentes con venenos diferentes. Empezó mi inquietud creativa de una manera voraz y empezó realmente mi emprendimiento. Porque de manera muy rápida me acuerdo perfectamente cómo en esa época, en el año 2000 aproximadamente, estamos hablando de nada más y nada menos que 26 años, en el año 2000 o en el 99, una cosa así, yo empecé a pintar, 99-2000. En el año 2001 constituíamos una asociación de artistas urbanos en la ciudad de Badajoz. ¿Por qué? Porque básicamente había tal fiebre en la ciudad que el ayuntamiento decidió que tenía que atajarla de alguna manera. Oh. Y entonces se nos convocó, nosotros nunca, por lo menos en mi persona, sí que había otros perfiles que hacían ese contexto que acabas de describir, ¿no? De vandálico, de dañar la ciudad. En mi persona nunca he tenido... Nunca ha sido así, ¿eh? Nunca ha sido así. Yo quería realmente hacer piezas. Quería hacer, en cierto modo, vallas publicitarias de mi apodo que fueran de manera visible y que tuvieran un contexto. Vuelvo a decir lo siguiente, y es que siempre he creado para contar algo. Lo seguimos haciendo en Dave Design, ¿no? Entonces, no sé por qué se me identificó de una manera muy clara como un líder de un movimiento y entonces me llamaron a una reunión para poder intentar atajar un poco esa fiebre que había en la ciudad. De pinturrear todas las esquinas. Efectivamente. Ten en cuenta que esto es algo heredado de otras capitales de Extremadura. El graffiti en Badajoz sí existía, pero no de una manera tan potente hasta el momento que empezaron a venir gente de Mérida, ¿no? De hecho, nuestros primeros botes de sprays de verdad los íbamos a comprar a Mérida. Claro. Mérida, Cáceres, Plasencia y luego mucha corriente, ¿no? Pues de Sevilla, por supuesto, y de Madrid. Y luego tú, perdona David, te fuiste a Mérida para complementar esa experiencia como grafitero en diseño gráfico, ¿no? A ver, después de esta época de graffiti como tal, que fueron la época del instituto, entré a la universidad, no sé ni cómo ni por qué empecé a estudiar ciencias empresariales. ¿Ah, sí? Evidentemente no aprobé ninguna, no tiene ningún sentido que alguien... O sea, aquí es donde falla un poco la película, ¿no? Como alguien que viene de estar en el bachillerato de letras acaba tomando una decisión de entrar en ciencias empresariales, no tiene ningún sentido. Pero a mí nadie me había canalizado de decir, oye, ¿sabes qué? Tienes un cierto carácter creativo, ¿por qué no te metes en algo que tenga que ver con el desarrollo de ese carácter, ¿no? Bueno, pues es verdad que no estaba tanto tutorizado la experiencia escolar o de formación como se hace ahora, donde a los chavales se les puede canalizar porque se detecta muy rápido, y eso la formación ha mejorado muchísimo. Entonces yo tenía en mi cabeza, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer selectividad, prepararte y con las notas que tengas, pues a ver qué te puedes presentar. Pues yo me presenté a Ciencias Empresariales y evidentemente no probé ninguna porque tampoco tenía la intención de estudiar, vamos a ser claros. Claro. Para mí era una experiencia, estar en la universidad, ya había cumplido ese hito, pero yo lo que quería era cada fin de semana salir a pintar. Claro. Punto. Entonces, en el segundo año, antes de llegar a Navidad, yo ya tomé la decisión, lo comuniqué a mi entorno más cercano y básicamente dejé de ir a la universidad y punto. Y yo me dediqué a prepararme la prueba de acceso a un grado formativo de grado superior de diseño gráfico e ilustración. Me encantaba la historia del arte, la entendía perfectamente y me costaba muy poco ya dibujar. Por lo tanto, la prueba de acceso de dibujar un busto o de encajar o lo que sea, pues para mí era pan comido porque ya llevaba muchos años haciéndolo de manera gigante, claro, en muros, ¿no? Con esa percepción de la perspectiva, con
cómo sobredimensionar, cómo reescalar, ese tipo de cosas para mí eran muy cotidianas y lo hacías desde una herramienta poco ortodoxa, como un bote de spray con una boquilla y con poca precisión, ¿no? ¿Ha sido clave para ti esa formación en diseño gráfico e ilustración que hiciste en Mérida para poder recorrer el camino del que luego hablaremos? Sí, a ver, no fui a por un título. De hecho, no recuerdo si lo poseo. O sea, no sé si tengo el título. Creo haber pagado las tasas cuando acabas y todo esto por la ilusión de tener el título y piensas que lo vas a tener en tu despacho enmarcado como lo tiene el doctor que vas a visitar o un abogado. Eso no existe en mi cabeza ya, no tiene ningún sentido, pero en ese momento tú vas a por un título. Pero sobre todo me di cuenta al finalizar el primer año que lo que yo estaba allí era impagable. O sea, lo que estaba recibiendo allí era impagable. Tenía la oportunidad de poder compartir un entorno creativo día tras día. Es que yo el primer día que ya estuve allí ya era diseñador. ¿Por qué? Porque venía de un proceso en el que yo comencé a ser diseñador para hacer los encajes de los murales que íbamos a proyectar en el fin de semana, o cuando de repente vengo de una etapa muy importante y es que vengo de la cámara digital, o sea, de la cámara analógica a la cámara digital. Nuestras primeras fotografías se hacían con cámaras analógicas que luego tenías que empalmar de manera manual con film, y luego pasamos a la cámara digital y la cámara digital te permitía volcarlo en el ordenador y mediante un Photoshop arcaico y que tú sabías manejar poco, podías acabar haciendo el empalme de la panorámica que tenías que crear. Ahí empezó el diseño gráfico. Porque claro, David, tú terminaste tus estudios, te encantó, no sabemos si obtuviste el título o no. Sí, o sea, acabé. Sí, acabaste, pero no sabes dónde está ese título. Sé que pagué las tasas, pero no sé si lo recogí. No sé si tengo el papelito firmado por la ministra de Educación o ministro de Educación del momento. Claro, tú terminas tus estudios ya. Y, bueno, te enfrentas al mundo laboral. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo ya trabajaba mientras que estaba estudiando. Ah, sí, ¿eh? Sí. De una manera muy fácil yo ya ganaba dinero pintando graffiti. O sea, convertí el graffiti el fin de semana recreativo en fin de semana lucrativo. Anda ya. O sea yo ya ganaba más dinero que muchas familias solamente pintando paredes. Anda ya. ¿En serio? O sea, ¿tú podías vivir del graffiti en esa época? Sí, de hecho mi primera iniciativa empresarial antes de Dave Design fue una empresa, una especie de empresa productora o una agencia de graffiti, derivado de lo que ya venía mutando la Asociación de Artistas Urbanos, que era utilizada en ciertos momentos como una empresa de servicios para pintar graffiti y para hacer eventos de graffiti. O sea, si yo hubiese elegido hacer eventos o hacer una empresa de eventos de graffiti y ponerme en serio, pues posiblemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero no decidí aquello. Me parece muy interesante. O sea, el primer trabajo de Dave Design fue pintor de graffiti remunerado. Sí. Y ahora me interesa muchísimo esto porque enlazo con la siguiente pregunta. Sabiendo ahora cuál fue tu primer trabajo y que podías haber desarrollado una empresa a través de él, ¿cómo fue tu primer contacto con el diseño de cascos personalizados? O sea, eres pintor de grafitis y te llega la oportunidad de pintar cascos. La técnica que yo desarrollaba para la decoración de interior, en ese momento, llamado graffiti, se quedaba ya muy corta. Entonces lo que ocurrió es que yo empecé a experimentar otras técnicas y me metí en el mundo de la aerografía. Me permitía pintar más fino, gastando menos pintura y teniendo un nivel de detalle brutal. Entonces empezabas a hacer, no te voy a engañar, pues hacías un Spiderman en la habitación de un niño. Pero claro, tú no podías meterte en una habitación de un niño con botes de spray para pintar un Spiderman, porque o te intoxicabas tú o se intoxicaba el niño por la noche. Entonces tú tirabas de aerografía y empezabas a investigar. Y o sea, para a ti te han llegado a contratar para pintar un Spiderman en la habitación de un niño. Sí. Wow. Literal. Entonces ahí desarrollas ya el punto este de graffiti, dibujo, técnica de fine art, todo este tipo de cosas. Y yo me compré un aerógrafo y dije, bueno, si un aerógrafo puede pintar una pared, puedo personalizar cosas. Mis primeras personalizaciones eran la carcasa intercambiable de los teléfonos Alcatel One Touch Easy. Sí, me acuerdo de ellos. Que se quitaban y se ponían. Pues le robaba las carcasas a mi tío o a mis familiares y le decía, déjame pintarte esto. Me subía al cobertizo de la casa de mi abuela, que era una antigua carpintería de mi abuelo, y allí pintaba. Y aquello era mi pequeño estudio, un lugar que era un palomar inicialmente, para que te hagas una idea. Ahí descubrí que había un mundo infinito. Para mí llegar a pintar un casco era un sueño, solamente lo vi en televisión. Y por supuesto
existían ya los referentes que hoy en día son mis compañeros de modelo de negocio, ¿no? Gente a la que admirabas hace 20 años, siguen todavía vivas y siguen estando activos. Que tú veías súper lejos el poder entrar Bueno, ahí. tan lejos como intocable. Claro. Tan lejos como intocable. O sea, para mí era una absoluta diferencia. Estamos hablando de hace 20 años. Estamos hablando de hace 17, 18 años, así, de una manera muy consciente en la que tú puedes ver ya el nacimiento de Dave Design. Y yo ahí ya creé, derivado de Dave Design. Era una manera de firmar esos proyectos de una manera un poco especial, para que se diferenciara un poco del concepto graffiti. Dave era mi alter ego como escritor de graffiti, Dave Design era mi marca con la que firmaba los proyectos de personalización. ¿Y cómo fue ese primer casco que pintaste? Ese primer casco que pinté, ese primer intento de casco que pinté fue un casco de skate que me pidió un padre para su hijo para poner el nombre en el frontal, y te aseguro que fue un auténtico desastre. Y solamente tenía que poner el nombre. O sea, yo ahora mismo me podría reír me podía reír en la cara de aquel Dave. O sea, era como yo me pongo a analizarlo, pero cómo intentaste pintar con naranja sobre un plástico negro sin tratar. En resumen, me tocó comprar un casco nuevo y devolverle la señal del proyecto a ese padre. O sea, perdiste dinero con el primer diseño de tu casco. Perdí dinero con el primer diseño y, por supuesto, ese casco no llegó para la Noche de Reyes, que es para lo que estaba destinado. Yo no sé si esa persona se acuerda o no. Yo no me acuerdo de su cara, pero sí me acuerdo que fue también la primera disculpa que tuve que dar también. Tú has hecho... Claro, tú venías de cobrar por hacer trabajos en paredes, murales o en cualquier otra superficie. Empiezas a personalizar productos, como en este caso casco, primer casco que tuviste que devolver y perder dinero. Claro, ese proceso, tú en todo momento tuviste una tranquilidad financiera cobrando por tus trabajitos o tus trabajos como escritor de graffiti, o tuviste que buscar trabajo por cuenta ajena y trabajar... Como yo venía de estudiar... A ver, en la época que yo estudiaba diseño gráfico e ilustración en Mérida, yo ya pintaba mis cascos ya de una manera más profesional. Te estoy hablando que mi primer casco fue mucho antes que eso, antes de empezar incluso a estudiar. Es que fue un momento de 2-3 años donde pasó todo muy rápido. Ten en cuenta que yo creo que acabé como en 2006, pero es que en 2003 yo ya aerografiaba. Vale. Y eran tan solo 2 años después de empezar a pintar. O sea que graffiti. Cuando tú estudiaste diseño gráfico e ilustración en Mérida, tú ese casco ya lo habías pintado hace tiempo. Sí. Vale. Yo ya pintaba cascos en ese momento. Vale. Yo ya pintaba cascos en ese momento. De hecho, se me reconocía como alguien que era diseñador gráfico dentro de las clases, como alguien que hacía diseño gráfico, pero que además tenía esa habilidad extra de convertirlo, el diseño gráfico, en una pieza reconocible dentro de un objeto tan concreto como el casco. Ahí ya existía Dave Design como tal, lo que pasa que no era algo profesional de lo que yo proyectara de una manera muy clara, ¿sabes? Simplemente yo era diseñador. De hecho, cuando acabé aquello, yo era David Mata, diseño gráfico y ilustración. Mi primera marca como tal era diseñador gráfico, y lo he dicho siempre, he diseñado cartas de bar. ¿David Mata, autónomo? Sí, o autónomo o agente libre, por llamarlo de alguna manera, en la que mi primer curro fue mi primer curro real fue una agencia de publicidad en la que además hice las prácticas del ciclo formativo. Luego entré en una imprenta digital en la que hacía de todo, planchaba camisetas, diseñaba flyers para locales de copa, hacíamos de todo, y ahí es verdad que bueno, pues estabas en la guerra cavando trincheras directamente. Pero sí es verdad que siempre había de manera paralela Dave Design. Vale. Al final, enredador. Al final, claro, ¿en qué momento Dave Design se empieza a convertir en un trabajo de verdad en el que tú veías que podías vivir de ello y no tener que trabajar para otras empresas, para imprentas o para empresas de publicidad? ¿Cómo es ese momento, ¿no?, en el que dices, vale, voy a dejar esto y voy a dedicarme exclusivamente a diseñar? El mundo del casco como tal no fue el primer Dave Design, y jamás me pensé que Dave Design iba a ser una marca tan reconocida en el sector y sobre todo en el mundo internacional como diseñador y pintor de cascos. Vamos a decir que ese sería ahora mismo nuestro core business y por lo que todo el mundo nos reconoce, ¿no? Realmente yo quería ser pintor custom. Es decir, a mí lo que me atraía de verdad era la personalización de motos. Era la personalización de motos. ¿De la moto? De motos, de la pintura de la moto. De la pintura de la moto. Mis primeras oportunidades salieron de una manera absolutamente fortuita, cuando yo ya empecé a
a hacer un poquito más, se empiezan a conectar diferentes players de la ciudad y resulta que mi buen amigo Juanma fundó JP Choppers. Era una cosa absolutamente aislada en nuestro territorio y única también en España. Él se dedicaba a personalizar motos desde cero, es decir, hacía proyectos de construcción de proyectos de motos personalizadas en una Harley Davidson que convertía en una moto JP Choppers, al más puro estilo norteamericano, wow. California, Nueva York, Detroit, y sobre todo una cultura que existe en Europa de una manera muy extendida. Y esa persona necesitaba un pintor para acabar el proyecto a nivel estético. Claramente, mi primera moto fue un cliché absoluto con Juanma Palomeque, que fue básicamente una moto de llamas. Una moto de llamas, ¿eh? Claro, o sea, tú tirabas de llamas old school con su perfilado y esa moto fue mi primer inicio con él. A partir de ahí empezamos a hacer muchísimos proyectos y en cuestión de 2-3 años, tanto JP Chopper como Dave Design eran marcas y figuras reconocidas en esa microcultura de nicho que era el custom español. Y eso empieza a abrir tu mente de una manera brutal, porque claro, tú eres alguien que, como estás describiendo, estás en Badajoz, en una ciudad pequeña, una ciudad con poca interacción con ciertas culturas, ¿no? Con ciertas corrientes y modas, y de repente tú te veías cada mes en la portada de una revista especializada. No tú, tu trabajo. Claro. Encima del trabajo de otra persona. Había una colaboración, una sinergia brutal y prácticamente éramos un equipo con 2 marcas diferentes. Y eso te da una visibilidad, te da una proyección brutal. Y sobre todo te da la oportunidad de hacer una cantidad de ensayos y ese punto de hazlo tú mismo, inténtalo y si no sale bien, vuélvelo a intentar, que eso es impagable. A mí fue una fuente de experimento espectacular. Y ahí sí que empecé a pintar algunos cascos que iban a juego con la moto o que tal. El casco al principio de Dave Design suponía de cada 10 proyectos, 1 si acaso. Claro. Entonces tú empiezas a ganar bagaje en el mundo de la personalización de motos, algunos cascos por el camino, pero en 2012 llega tu punto de inflexión, ¿no? En el que te conviertes oficialmente en el pintor de Red Bull en España, que solamente hay uno por país, ¿no? Cuéntame cómo es eso. Eso fue una cosa absolutamente de casualidad. Como tú has dicho, yo ya pintaba algunos cascos. Ya empecé ya llevaba un tiempo considerando Dave Design una marca, o al menos proyectarla como tal, y yo estaba muy metido en el mundo del BMX, ¿no? De la ciudad. Sobre todo con 2-3 figuras que eran un poco los pilotos que representaban a nuestra ciudad a nivel deportivo, que era Alejandro King, Borja Carrasco y Javier Morales. Ese clásico circuito de Valdepasillas, ¿no? Efectivamente. Para mí, un lugar que nunca había pisado, pero que sí me atraía muchísimo, pero sobre todo me atraía estéticamente lo que suponía el BMX como tal, que no deja de ser una probeta de ensayo del mundo del motocross. Siempre lo ha sido históricamente, aunque ahora mismo tenga un canal muy especializado y el BMX es un deporte de élite, ¿no? Es el motocross en pequeño, por llamarlo de alguna manera. Este concepto lo que me permitió fue, uno, tener los cascos como una vía de escape, un producto más adherido a lo que yo ya realizaba como pintura personalizada, y me inventé algo que yo vi, y es que básicamente el frontal de las bicicletas no estaban ocupados de una manera visible, con algo reconocible que era la placa portanúmeros. No se estaba aprovechando. Había placas portanúmeros en el mercado, pero yo la utilicé como un soporte que principalmente hacía publicidad de mi marca. Entonces yo convertí la placa portanúmero de BMX en el principal escaparate de la marca Dave Design. Creé mi propia placa portanúmero, me ayudó José Carlos Pedrero a desarrollar un modelo, una forma, ¿no? Una preforma identificable. Esa preforma siempre estaba capitaneada por la marca Dave Design en la parte superior, y a partir de ahí la personalización. ¿Qué me hacía eso? Esa placa portanúmero era el caballo de Troya para entrar a todos los pilotos nacionales o equipos. Y entonces empezaba ya la mezcla de Dave Design, pintor de cascos, diseñador de cascos, con diseñador. Diseñábamos equipos, diseñábamos la indumentaria de los atletas, y sobre todo tenía a estos 3 atletas como punta de lanza, ¿no? Eran mis patrocinados, por ejemplo, de alguna manera, mira lo que te estoy diciendo, o sea, yo patrocinaba atletas de BMX, que es impensable, pero claro, lo estaba haciendo en una ciudad como Badajoz a un coste muy reducido, y eso te hacía ser visible.
¿Qué ocurrió con uno de estos atletas? Uno de estos atletas, Borja Carrasco, tiene una capacidad increíble de conectar con otros atletas a nivel nacional e internacional, y surgió la posibilidad de pintar un casco para Andreu Lacondegui de una manera improvisada. Y una vez más aparece esta palabra en la conversación, ¿no? Improvisación. Tenía que pintar un casco en 10 días. Dave Design, David, lo consiguió, y 2 horas después me estaba llamando Red Bull para una reunión al martes siguiente. Lo que yo pensaba que iba a ser un lío en el que me había metido grandísimo, lo que me estaban ofreciendo era la oportunidad de mi vida, y comenzar con una compañía que en ese momento había un equipo de pintores a nivel nacional, pero que un año después decidió Austria que solamente podía haber un pintor por cada país para estandarizar los procesos y los acabados de los cascos. Y ahí empezó una carrera que hoy en día, 12 años después, seguimos con esta compañía de una manera muy diferente, pero muy intensa, porque no solamente trabajamos para España, sino que somos proveedor internacional de Red Bull. Claro, llegó Andreu y te dijo, oye, yo quiero un casco como los que tú tienes. ¿Quién te lo hace, no? Oye, pues me lo hace Dave Design. Eso es. Diseñaste ese casco se hizo conocido, se hizo viral, ¿no? Sí. Y llamó tanto la atención de Red Bull que decidieron ponerse en contacto contigo. Bueno, se pusieron en contacto porque como alguien de la nada había conseguido aplicar su marca de manera correcta. Ellos no sabían ni que había ni siquiera un proyecto de diseño previo, tal. Era algo que estaba por encima de lo que en ese momento estaban recibiendo, y estaban intentando profesionalizar ese sector dentro de su modelo, ¿no? de marketing. Red Bull de toda la vida ha sido reconocido por copar la cabeza de los atletas, y necesitaban, igual que hacían en otros países, hacerlo de una manera muy correcta en España. Esto está sucediendo en otros países actualmente, es decir, hay otros países para los que nosotros damos servicio que no hay pintor, claro, y que luego surgen. Y a ti te llama Red Bull, flipas un poco, ¿no? Sí. Y del tirón dices sí. Del tirón llegas allí, enseñas tu portfolio, tú ya habías hecho algunos otros cascos, pero lo que tienes es algo muy local. Dices que sí, como le he dicho que sí a todas las cosas que me han venido de cara y que las he visto relativamente fáciles, pero podía haber dicho, sabes que estoy cagado, y te dije no, estaría rechazando la oportunidad de mi vida, porque eso fue el detonante y la palanca absoluta de Dave Design como tal, porque tienes el aval de una compañía internacional que es reconocida por el valor más allá de protección que supone un casco, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo, pero en realidad cuando tú le pones un casco Red Bull a un atleta, estás confirmando la carrera de ese atleta, porque esa marca te está reconociendo como, claro, con esa filosofía. Ese objeto se acaba de convertir en un objeto preciado, es como se llama hoy en día, un hero item. Es el artículo del héroe, ¿no? Es decir, claro, esto te posiciona en otro nivel. Claro. Todos los pilotos, sea de cual sea el deporte, quieren llevar o desean llevar el logo de Red Bull en la cabeza. Sí, por lo que representan, ¿no? Porque te dan otro estatus. Entonces tú eres encargado de hacer eso todavía más especial, que es hacerlo personal, ¿no? Claro. Y bueno, ahí fue muy rápido todo. Andreu Lacondegui, Dani Torres como segundo proyecto. Dani Torres, para que te hagas una idea, le estaba haciendo los cascos en ese momento, y tenía cascos de esa marca, el icono de muchos de nosotros, que ha sido siempre Troy Lee Design, ¿no? Que es un poco el precursor, el pionero de todo esto, tal y como lo vivimos hoy en día, ¿no? Pues mi primer casco para Dani Torres era un casco oficialmente Troy Lee Design, por lo tanto yo estaba pintando de manera indirecta para Troy Lee. Era una cosa un poco rocambolesca, pero que estaba sucediendo y ya está. Dani Torres, Michael Melero, mucho freestyle. Red Bull te abre la puerta a muchos deportistas. Sí, porque eres visible de repente. De repente eres visible. Eres su proveedor oficial. Claro. Y tú, de manera coherente y de manera responsable, utilizas ese espacio en tu pro, ¿no? Sin pasar la delgada línea que supone, ¿no? Pero tienes que empezar a darle esa inercia que necesita para que también el propio acto de pintar un casco Red Bull también repercuta sobre tu marca, ¿no? Claro. Y si lo haces con responsabilidad funciona, y la prueba está, ¿no? Y esta nueva etapa laboral en la que empiezas a trabajar con Red Bull se come tus otros proyectos, imagino, ¿no? Desaparece de una manera muy rápida el contexto de estar disponible para pintar motos. Ya en ese momento no solamente pintaba motos para JP Chopper, vamos a decirlo así, era deseado por otros constructores en el país. Fue una etapa muy corta, hice algunos proyectos para otros constructores del país, pero ya no me daba. Me acuerdo perfectamente en 2012
me llamaban de Madrid a través de un proyecto que hicimos con JP Chopper para un festival de cultura urbana en la ciudad de Madrid, que se producía en verano 2012, junto con Red Bull, ¿no? Fueron clave porque entré a ser director del área de Custom Paint de una feria que se llamaba Mula Fest. Eso me conectó a otros muchos artistas, porque mi cometido era atraer talentos que dijeran al país: mira, estas son las corrientes que existen en el mundo. Yo lo tenía más que localizado. Me dio la oportunidad de poder tener contactos en Estados Unidos, Japón, traer a esas personas aquí y luego yo volver allí, y eso te empieza a abrir la mente de una manera brutal. Yo me acuerdo perfectamente, fui a Japón en 2013, estuve un mes viviendo en Japón con mi gran amigo y yo considero incluso mi maestro, me saldrá el nombre ahora, perdón. ¿Tuviste tres años? ¿3 años? No, estuve un mes. Un mes. Un mes en Japón con Masanobu Nakane, que es básicamente el propietario de Center Roots. Vi su estudio y me explotó la cabeza. Cuando yo volví directamente de aquello, yo convertí mi estudio en lo que yo había visto en Japón. Sí, un espacio fue tu inspiración. Sí, un espacio súper reducido, muy concreto, con un departamento de pintura muy bien diferenciado, con una zona de diseño bien diferenciada, y ahí estaba yo solo. Ahí ya comenzó realmente Dave Design de verdad, en serio. Yo creo que en 2013 ya tenía una firma, tenía una marca, pero ahí es donde concebí: ahora es el momento de dar el paso y ponerme esto en serio. Mientras tanto, pues estaba siendo Dave Design, diseñador, hacía cartas de bares, póster, no sé qué, un montón de cosas, claro, para salir adelante. Pero ahí dije: quiero ser pintor de personalización. Esa era mi idea en un inicio. Qué bueno. Claro, entras en 2012 a trabajar con Red Bull, no has parado de trabajar con ellos. Pasan 3 años frenéticos de crecimiento, de consolidación de Dave Design como marca, y aparece una oportunidad en el camino, que es empezar a trabajar con Marc Márquez. Quien no lo sepa, que la mayoría de la gente sabrá quién es Marc Márquez, piloto español de MotoGP, 7 veces campeón de MotoGP. Que ya era campeón cuando yo comencé con él. Que ya era campeón cuando tú comenzaste con él. ¿Cómo surge esa oportunidad de trabajar con Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP? Era otra vía, con otro tren pasando al mismo tiempo, que te están pasando trenes continuamente. Yo he sido muy reacio siempre a concursar. Es decir, un creativo que concursa, sinceramente está regalando sus ideas. Esa ha sido mi filosofía. No puedes estar entregando todo para estar supeditado a la elección fortuita del gusto de gente que va a elegir tu trabajo con no sabes qué background. Pero sin embargo, por algo, yo hice el proyecto, estuve a punto de no entregarlo, y me acuerdo perfectamente que a un cuarto de hora de cubrir el límite de... Pero un poco para que la gente lo entienda, David, ¿por qué Marc Márquez buscaba nuevo diseñador? Eso te estoy contando. A ver, que esto, claro. Marc Márquez buscaba un nuevo diseñador porque fue en el momento de absoluta crisis, de su primera gran crisis deportiva, en la que una figura como Marc Márquez, apadrinado de la otra gran figura, icono de MotoGP como marca, Valentino Rossi, se desvinculan, ¿vale? Sucede todo esto que hubo, el rifirrafe, la patada, el no sé qué, y de repente deciden romper con todo lo que tenía que ver con el ecosistema. Esa famosa Valentino. patada te abrió la puerta a ti. Sí. ¿Por qué? Porque ya se rompió completamente la relación. El diseñador de Valentino era el mismo que el de Marc. Marc sentía que no había el mismo trato, bla, 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 y entonces la agencia que estaba detrás de Marc, en ese caso Alzamora Competición, decidió sacar un concurso para buscar opciones, hacer una especie de scouting de diseño o de propuestas de diseño, y ahí se presentaron 500 propuestas aproximadamente. ¿500 propuestas? Sí, lo que pasa es que muchas de esas propuestas... que se presentaron 30, 40. No, era un concurso popular para poder generar también engagement en las redes sociales. Era el comienzo de verdad de las redes sociales como las entendemos hoy en día, y lo que pasó fue que de ese concurso 2/3 eran fans y 1/3 eran propuestas semiprofesionales, y no sé qué decirte, un 10% eran propuestas profesionales de agencias, de otros estudios de diseño y tal. Lo que ocurrió fue, y te lo digo sinceramente, de manera totalmente involuntaria, yo me inscribí en ese concurso como Dave Design, no como David Mata. Y eso ya llamó bastante la atención.
cuando tú pones Dave Design y no sabes quién está detrás y buscas Dave Design, ya te encontraste que había una web respaldada por atletas Red Bull, atletas de motocross, cosas de BMX, cosas de diseño gráfico, y dijeron, ostras, espera que lo que estamos buscando está aquí. Claro. El diseño, por supuesto que era potente, pero sobre todo lo que estaba ahí era lo que estás buscando la alternativa, ¿no? Y entonces tú presentaste un diseño de un casco que estaba basado en la obra de Gaudí, creo, ¿no? Sí, estaba basado un poco inspirado en lo que Gaudí, de manera conceptualizada a nivel de diseño básico y que se podía representar en un casco, yo entendía, lo puse, me inspiré en la techela de los mosaicos de Gaudí y en la cúpula del Palau de la Música de Barcelona, y llamó la atención porque era una idea que ya estaba en el aire, según me comentaron, ya era una idea que estaba en el aire, pero que su anterior diseñador no acababa de ejecutar. Llamó la atención y cuando se dieron cuenta de quién estaba detrás, dijeron, espera un momento, es que detrás hay alguien que ya hace cascos, es decir, entiende el lenguaje que estamos demandando. Y pasé la primera criba, que eran 10 seleccionados, yo ya para mí era un auténtico éxito. Claro. En un principio no me iba a presentar porque creía que podía llegar a generar conflictos de interés con la compañía con la que yo trabajaba trabajando, que era Red Bull. Yo pensaba que un concurso lo convocaba Red Bull y no era así, era una cosa completamente independiente. Yo era desconocedor completamente de cómo era el ecosistema de marcas en los cascos en ese momento, de una manera tan metida, tan profunda. Y nada, me seleccionaron los 10 primeros, para mí fue un éxito, yo estaba súper contento, mira, he sido seleccionado entre los 10 finalistas, no daba crédito a lo que estaba pasando, pero ni por asomo pensaba que podía llegar a ganar ese certamen, y finalmente 4 días después de la preselección me estaban comunicando que había ganado. Ostras, yo flipaba, ¿no? Estaba flipando porque para mí era algo... El jurado era Marc Márquez, ¿no? El jurado era Marc Márquez y la agencia que tenía detrás, ¿no? Su manager en ese sentido. El premio de eso era recibir una de las unidades que se iba a pintar, porque no concebían que lo iba a ganar alguien que pintaba cascos. Claro. Entonces eso ya estaba todo montado para que lo pintara Soey directamente. Amigo. Lo pintó Soey y yo accedía a una de esas unidades. ¿Y dónde me la entregaban? Me la entregaban en el Gran Premio de Barcelona, Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Barcelona, y básicamente yo iba allí como un fan más, como los que he visto muchos años después que vienen a hacer un meet and greet con Marc. Lo único que pasó es que en mi meet and greet con Marc, 5 minutos después, pensando que era una broma, Marc y su equipo me estaba ofreciendo ser su diseñador. Wow. ¿Cómo? Yo pensaba que era una broma. Pensaba que era una broma, ¿eh? O sea, yo entré el jueves a conocer a Marc al camión donde él se relaja y tal y cual del equipo Repsol Honda. Me acuerdo que me rodearon todo su equipo de mecánicos. No sé por qué yo llevaba mi iPad debajo del brazo, el iPad primero, fíjate lo que era que era el iPad. Sí. Y enséñanos ahí algo de tu trabajo, tal. Y lo que estaban era como preparando el escenario para decirme, oye, que creo que podemos trabajar juntos, ¿qué te parece si probamos de aquí a diciembre y si nos va bien, en 2016 eres mi nuevo diseñador? Qué barbaridad. Y me acuerdo que estaba Borja, que se vino conmigo al viaje, y mi amigo Quique Fermoselle. Cuando bajé del camión me vieron en la calle y me dicen, ¿qué ha pasado? Digo, es que no sé si es real o no es real, pero de repente soy el nuevo diseñador de Marc Márquez. Me dije, ¿qué? O sea, yo flipé. Para que te hagas una idea, yo estaba tan nervioso y a la vez estaba tan eso que el domingo yo no volví a ir al circuito ya. Yo ya viví viernes, sábado, eso fue el jueves por la noche, viernes, sábado, y el domingo yo estaba como muy en shock y nos decidimos volver. Ni siquiera me quedé a la carrera. Yo no sabía, yo estaba muy nervioso. Yo quería volver a mi casa, empezar a pensar y a ver cómo voy a afrontar esto. Dave Design en ese momento era una empresa muy probeta. Tenía algo de ayuda, pero no era una ayuda fija, no es el equipo que tengo ahora. Tu hermano te echaba la mano, ¿no? Mi hermano, Robert, que sigue formando parte del equipo, algunos amigos que venían a echarme una mano, vamos a pasar un rato allí con David, nos tomamos una Coca-Cola, cenamos una hamburguesa y mientras tanto pues le vamos lijando los cascos. Es que es literal. Es literal. Mi hermano ha tenido varias etapas que ha estado conmigo, que al final no es posible, porque ya sabes lo que pasa entre hermanos. Sí, te entiendo. Pero formaron parte de Dave Design de una manera muy probeta, ¿no? Y eso estoy totalmente seguro que se reproduce hoy en día en muchos otros estudios y no necesariamente de diseño y pintura de cascos, ¿no? Claro, empiezas a trabajar con Marc Márquez, aceptas el reto, estás en una fase probeta de la empresa, pero dices, oye, me arremango y hago lo que haya que hacer para poder entregar el trabajo perfecto a Marc. Y eso supuso un antes y un después para Dave Design. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente, porque la exposición era muy directa. Empiezas a entrar en el negocio en sí, empiezas a entrar en la industria del motociclismo, en la industria de la competición, y eres súper visible.
un año después te está llamando Carlos Sainz. Hay una frase Entonces, muy famosa de Séneca que dicen que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Y si hablamos de tu camino, esa suerte que te llegó en la que Marc Márquez y su equipo te proponen que trabajes con ellos es por preparación y por oportunidad. yo te tengo que asumir que no estaba preparado. No estaba preparado para comenzar un proyecto empresarial. No, pero tú ya te habías preparado haciendo casco, trabajando con Sí. Red Bull, tenías un bagaje. Tenía un bagaje, pero todavía seguía cometiendo muchos errores. No tenía la capacidad de saber cuánto trabajo podíamos aceptar, porque era brutal. Yo he estado y sigo estando constantemente en una continua sensación de morir de éxito. Es interesante porque te mantiene despierto, pero es muy peligroso, muy peligroso. Más ahora cuando perfiles profesionales dependen de tus decisiones. Es la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? De decir, oye, cuidado con lo que estás decidiendo, cuidado con a qué dices que sí, a qué dices que no, cuándo y por qué, porque de eso depende todo el ciclo que supone hacer un proyecto no solamente de personalización de casco, sino más allá de lo que estamos haciendo dentro de Dave Design, que no es solamente eso ya, porque al final no deja de ser ahora mismo una agencia creativa que está detrás de muchos otros proyectos que nada tienen que ver con la manufactura y prototipado de casco. Cuidado con eso, que eso es lo que es la evolución de la compañía, que si quieres hablamos más adelante, ¿no? Sí, trabajas con Marc Márquez, empiezan a muchos pilotos llamar a tu puerta y correr el riesgo de morir de éxito porque llega tanto trabajo, mucho más del que a lo mejor se pueda abarcar. Y luego también llega la familia Sainz, ¿no? Llega Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo. ¿Cómo es ese contacto con ellos y cómo empiezas a trabajar con ellos? Bueno, nuevamente el agente Red Bull que jugó un papel muy importante. Carlos Sainz hijo ya estaba trabajando con Red Bull en ese momento. Llegaba a Gran Premio de España en el circuito de Barcelona también el año siguiente, en el año 2016, y se planteaba las circunstancias de que Carlos quería un casco especial para ese Gran Premio. Él estaba en Toro Rosso y... Sus inicios en la Fórmula 1. Sí. Creo que fue su segundo año, si no me equivoco. Si no es el segundo, es el tercero como mucho. Me pierdo un poco con las fechas, ya ha pasado mucho tiempo. Pero lo que ocurrió fue que Carlos necesitaba un casco especial para ese día y nosotros aprovechamos no solamente para hacer un casco especial, sino para desarrollar la marca que hoy en día estás viendo. El nuevo 55 tiene ya 10 años, claro. Nada más y nada menos. Claro. Pero ahí no tenía ni siquiera un logo, no tenía algo que para mí era esencial. Es decir, un deportista tiene que estar representado por una marca. Ahí empezaba todo, ¿no? En tan solo medio año me di cuenta que una figura como Marc ya tenía marcas adheridas a su figura deportiva. Entonces lo que he intentado ha sido siempre extrapolarlo a otros proyectos, como en este caso Carlos Sainz. O sea, la puerta de la familia Sainz te llega a través de Red Bull. O sea, se abre la puerta a través de Red Bull. Sí. Red Bull fue quien nos propuso. Oye, mira, este es nuestro diseñador y pintor actualmente. Creo que es interesante que hables con él. Y ahí comenzó nuestra aventura con Carlos y en todas las etapas que ha ido quemando en la Fórmula 1, que ya son muchas y que a mí me parecen incluso... Me da un poco de vértigo cuando miro para atrás en todos los escenarios que hemos estado con Carlos. Es muy interesante porque te da también un... Yo he visto alguna entrevista tuya y hay un momento en el que Carlos Sainz gana un gran premio, ¿no? Y con el Ferrari, y ves como tu marca está en el podio de Fórmula 1 con un Ferrari, ¿no? A ver, eso fue una reflexión que hice, además que publiqué porque me apetecía. Creo que me hizo un clic la cabeza. Es verdad que todo lo que habíamos conseguido era gigante. Cuidado, que estamos hablando de que desde 2016 todos los títulos mundiales con Marc Márquez han sido con un casco de Dave Design. Para mí es muy significativo y sobre todo el vuelco que le hemos dado a su imagen y cómo la hemos desarrollado y cómo la hemos evolucionado, él con nosotros y nosotros con él. Eso es brutal. Si te pones a analizarlo, realmente es un caso de estudio. Es increíble. Es un caso de estudio. Ahí es donde está también un poco mi figura como director creativo, como director conceptual de todo lo que debe de ser la imagen de un atleta a través del diseño gráfico y qué contamos a través del diseño gráfico, ¿no? ¿Qué historia se está contando? Pero a mí me hizo un clic cuando veo a Carlos Sainz en el podium de México y veo elevar el Fórmula 1 con una plataforma delante de él y en el morro de ese Fórmula 1 está una de nuestras obras. Y dices, ostras, cuidado, porque si tú concibes el mundo de la competición, cuál es el sumum, puede ser algo tal como eso. O sea, tu producto está directamente en un momento de product placement literal.
Y además en el mítico Ferrari rojo de la Fórmula 1. Efectivamente. Entonces, a mí ya me hizo un clic la cabeza. Son oportunidades que por supuesto que sí, que son impagables, pero que son fruto de todo lo bien y lo mal que lo has hecho anteriormente, porque lo mal te permite aprender y lo positivo te permite volver a recapitular y decir, espera, vamos a hacerlo todavía mejor. Siempre intento hacer esa reflexión. Dave Design trabaja con el piloto de moto referencia español y con los pilotos referencias del motor de 4 ruedas. Eso es increíble. ¿Con cuántos pilotos aproximadamente trabajáis ahora este año 2026? No es algo que tengamos un número fijo, es una cosa que es dinámica. Sí que es verdad que he entendido que el modelo de negocio, puramente, está destinado a ser especializado. Lo es ya. Pues igual debería de ser con la cartera de clientes. Debe ser especializada, porque si no fallas. Si no fallas, si no estás entregando lo que crees, que es un producto de primera, es un producto diferenciador. O sea, vosotros podríais coger muchos más pilotos, pero decidís un número concreto para dar un buen servicio. No se decide. Lo que se decide de manera casi improvisada en charlas internas, qué proyectos podemos coger o no coger. No son solamente pilotos, ¿vale? O sea, hay proyectos que no tienen nada que ver con un piloto y que hay un momento en el que tienes que dejar pasar. Porque si no, vuelves a lo mismo. Estás metiendo en el saco mucha más carga de la que puedes soportar. Y eso es muy peligroso cuando tienes una figura o tienes un momento de responsabilidad como figura que lidera el proyecto, ¿no? Sí. Ahora tengo la gran suerte de rodearme de un equipo que me ayuda a tomar la decisión. Antes la tenía que tomar solo y por supuesto que me he equivocado en muchas ocasiones. Claro, Dave Design ahora está en el top of mind de cualquier aficionado al motor. ¿Te ha llegado alguna propuesta loca de algún millonario que está dispuesto a pagar lo que sea para que Dave Design le diseñe su casco? No sucede así. Hay oportunidades que llega gente que, por supuesto, que quiere tu producto por una cuestión aspiracional, 100%. Lo que hay es que contemplarlo con naturalidad y otra vez con responsabilidad. Si no lo haces, vuelves a fallar. Y si fallas en esos entornos, posiblemente estás fallando ante tu modelo como tal, de empresa. Ponme un ejemplo, una anécdota de alguien que te haya hecho una propuesta o de algún grupo de personas que te hayan hecho. Bueno, a ver, es que tampoco puedo en realidad porque son confidenciales. Intento mantener la confidencialidad, pero vienen gente de todo el mundo a... Hola, quiero hacer un proyecto contigo. De todo el mundo, ¿eh? Sí, o sea, nuestro mercado es internacional. En ningún momento nuestro mercado tiene que ver con Extremadura, casi no tocamos España, nuestro mercado es un mercado internacional. Todos los días llegan propuestas a nuestras redes sociales, emails, de gente queriendo pintar un casco. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Pero Dave Design no es un estudio pintacascos, es un estudio creativo. Y exclusivo. No le damos el punto de exclusividad, pero de manera indirecta debe de ser así, porque claro, si no filtro, fallas. Claro. Si no filtras, fallas. Voy a ser claro, no puedo pintar cascos para gente que coge la moto los domingos. Por mucho que te lo pidan. Y por mucho que eso sea un mercado. Claro. Lo es. Pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque fallaría a mis clientes reales. Exacto. Que son los que me dan el continuo de todo el año. Es decir, se están haciendo ahora mismo, al mismo tiempo, para pilotos como Marc, 8 o 10 cascos a la vez. Que no lo estás haciendo para él, lo estás haciendo para la compañía que fabrica su casco, que es Soei. Y a partir de ahí empiezan a haber también otros derivados que son las piezas que tú puedes comprar en la calle. Ahí es donde tienes la oportunidad de tener un casco Dave Design. Y ahí es donde intentamos ahora mismo entrar en el mercado literal de la producción de cascos que tú puedes comprar en una tienda. Porque el casco que tú puedes comprar en una tienda es exactamente el mismo que lleva Marc Márquez en el circuito. En términos de tecnología y desarrollo del casco, sí. En términos de pintura, no. En términos de pintura, el casco de Marc está pintado completamente a mano y el casco que estás comprando en una tienda está en una cadena de producción en masa, que estamos involucrados en ella, que estamos intentando dar el máximo estándar posible y lo más parecido a lo que tú estás recibiendo si recibieras un casco pintado por Dave Design, pero lo más importante de todo es que estás democratizando el precio. Es decir, si tú tuvieras que pintar un casco de un cliente como lo estás pintando para Marc Márquez, a mucha gente le sorprendería el precio, mientras que tú estás obteniendo un casco como el de Marc Márquez, aparentemente con el mismo look que el que tiene Marc Márquez o cualquier otro piloto que existe réplica, o incluso cascos que no son réplicas de nadie, sino que forman parte de una colección y lo estás comprando a un precio de mercado normal.
¿Por qué está producido en masa? Porque está producido en masa. Es que yo pensaba, ya sé que no, ahora hablaremos de ello, yo pensaba que el proceso creativo de un casco desde que os llega hasta que lo entregáis, había una parte importante automatizada y ni de broma. Es un trabajo, pues por así decirlo, casi artesanal, ¿no? Es artesanal. Es artesanal. Es artesanal. Por eso también me cuesta tanto transmitirlo. Por eso me cuesta tanto establecer los estándares de producción a perfiles que se incorporan al equipo de Dave Design. Por eso no somos tantos en el mundo. Es que esa es la clave. Eres un artesano. Soy un artesano. Al final soy un ebanista gráfico. Claro. Aunque parezca una tontería, pero es así, porque encima tú no estás pintando sobre un plano, estás pintando sobre una esfera, vamos a llamarlo esfera, porque ya no es una esfera. Es más complejo todavía con esfera. Mucho más complejo, porque ahora mismo hay términos aerodinámicos que hacen que el casco sea una auténtica locura. Claro. De un montón de piezas, de un montón de cosas que cuando lo ensamblas tiene que quedar bien en cámara y sobre todo, lo he dicho en otros foros, en otras entrevistas, tiene que tener un estándar de calidad de primera. Sé que es un proceso complejo y largo, David, pero creo que a la audiencia le interesaría mucho saber cómo es el proceso creativo de un casco, ¿cuál es el primer paso? No me refiero a que cuando te llega y empiezas a trabajar sobre él, sino cómo empieza la idea, cómo es esa primera conversación con el piloto, ¿cuál es ese primer paso? Mira, es curioso, pero resulta que lo primero que debes de hacer para crear algo que está fuera de la cabeza del piloto es meterte en la cabeza del piloto, del cliente. ¿Y cómo se hace eso? ¿Te reúnes con él físicamente? Sí, pero requiere tiempo. Esto es como cualquier tipo de relación. Porque un casco no es una cosa bonita sin más, y más en el mundo del motor de élite, sino es algo que represente su momento de vida, su personalidad, ¿no? El casco, no voy a ser yo que lo diga, lo dicen todo. El casco en el motorsport es el icono por excelencia. Es por lo que se reconoce al piloto. Es un icono. Creo que incluso por encima de un coche. Es lo que te posiciona, soy piloto. Antes de montarte en el coche ya te has puesto el casco. Antes de montarte en la moto ya te has puesto el casco, ya eres piloto. Dejas de tener tu cara para tener una segunda cara. Claro. ¿El piloto entiende eso? Es una declaración de intenciones. Entonces, tú necesitas saber qué quiere decir el piloto y sobre todo filtrarlo. Porque no todo lo que quieres decir lo puedes decir. ¿Tú tienes una retahíla de preguntas que hacerle al piloto? No lo hacemos así. O sea, es una conversación. Al principio es una conversación fluida. Luego casi las propuestas vienen de nuestra parte. ¿Por qué? Porque tu misión aquí es ser tú el que ofrece el servicio. No ser demandado constantemente, porque si no es muy aburrido. Claro. Tienes que estar muy por delante. Actualmente tienes que tener la proactividad de enseñarle cosas y él te va diciendo, ¿no? No se hace así. Al final tú estás entregando un proyecto y como estás contando algo, en muchas ocasiones el piloto ni siquiera sabe, o el cliente, te digo piloto porque es lo más concreto, pero estamos trabajando mejor con marcas y las marcas ni siquiera saben por dónde tirar. Pues tú tienes que construir esa historia. Claro. Y esa historia tiene que conectar finalmente con un consumidor visual o económico. Porque quieras comprar el casco o porque quieras comprar el casco visualmente y sea aceptado y digas, ostras, qué guay el casco de no sé quién, me identifico con esto o lo deseo, ¿no? Por decirlo de una manera. Luego ya viene la segunda parte comercial, que para mí ahora mismo es la menos importante, pero es clave porque todo esto se sustenta porque hay una parte comercial, ¿no? A mí me parece muy difícil, pensándolo desde fuera, vale, tienes que meterte en la cabeza del piloto, pero de forma paralela encontrar esa simbiosis entre marca, diseño especial para el piloto y luego tu creatividad, que hagan ese match perfecto para tener una versión definitiva, ¿no? Porque tú a lo mejor quieres hacer un diseño, pero la marca te lo prohíbe o te lo impide un poco. No funciona así. Las marcas adheridas a los partners que tienen los equipos y que tienen los propios pilotos dan el visto a una composición que ya ha sido pensado de manera profesional. Por lo tanto, a lo que se limitan es... Confían en ti. Está todo tal y como estaba estipulado en términos de tamaños, ¿ok? La posición es la correcta. Ahora veamos la mejor versión de nuestro color de marca para que haga match, como tú acabas de decir, con la composición de background. Ahí hay un doble juego en el que constantemente nosotros estamos cambiando de plano las marcas y el background. El background, que ya no es background, sino que se convierte en primer plano y las marcas en segundo plano. Estamos constantemente haciendo ese enfoque-desenfoque, ¿no? Ahora mismo los cascos son un espacio más dentro de la capitalización publicitaria que hacen las marcas en un coche, en el motorsport, en el gran circo que supone una prueba deportiva de este tipo, donde cada centímetro
está ocupado por una marca, tú tienes que entenderla y hacer que eso sea dinámico. En algunas ocasiones nos permitimos incluso personalizar la presencia de la marca, sí, pero no nos pasamos de la línea porque sabemos que eso tiene que ser lo más fiel posible a la marca original, que por eso están pagando la fiesta, como se dice, ¿no? A mí no me es difícil, para nada, porque vengo de ser diseñador gráfico. Por lo tanto... Claro, vienes de un bagaje. Vengo de ordenar espacios y colores, claro, constantemente. Claro. ¿Qué es un cartel? Pues el cartel es... que tú sin darte cuenta, David, perdona que te interrumpa, sin darte cuenta, tú te has estado preparando toda tu vida a raíz de fallo, prueba y error para el momento que estás viviendo hoy en día a nivel profesional. Sí, a ver, para mí las cosas deben de tener sentido. Y si lo más básico del diseño gráfico no tiene sentido, sabes perfectamente como diseñador que no funciona. Si te encabezonas en que eso va a funcionar, te aseguro que será rechazado, porque tú simplemente eres un compresor, un catalizador de conceptos que todo el mundo tiene en la cabeza, pero nunca se han parado a pensar cómo pueden llegar a ser ordenados. Los diseñadores gráficos somos obsesos de eso. Es imposible que tú y yo nos vayamos a un restaurante y no te haga un comentario sobre el diseño de la carta. O simplemente el mantel que está puesto encima de la mesa. De formación profesional. No literal, pero yo me fijo de muchos elementos. Mucha gente me ha preguntado, ¿cuáles son tus referencias? ¿Cuáles son otros diseñadores? Que a lo mejor no es el diseño gráfico como tal, es que para mí a lo mejor es la arquitectura. Es que a lo mejor un patrón de una mancha de agua en el suelo a mí me supone una inspiración real para decir, voy a intentar representar esta otra cosa para que podamos contar esta otra cosa. O sea, tú estás atento realmente de forma indirecta 24/7 a cualquier inspiración que te pueda surgir para luego poder pasarla a un casco. Sí, por eso también esto es infinito. Por eso también sé que el Dave Design de ahora, y actualmente el Dave Design de ahora, como compañía, no tiene nada que ver a nivel creativo con el Dave Design de hace 10 años. ¿Por qué? Porque también tienes que tener en cuenta que el Dave Design de ahora está nuevos agentes que son mi equipo de diseño, que apoya constantemente el proceso creativo al que vamos cada día, ¿no? A luchar, ¿no? Es decir, oye, yo tengo a gente dentro del equipo que viene con una idea, esa idea puede ser filtrada por su compañero de mesa y finalmente, como director creativo, mi función aquí es acabar de filtrar. O hay ideas que nacen de mí, las suelto, se acaban desarrollando y vuelven otra vez a mí. O hay ideas que básicamente las crea el diseñador y digo, ¿sabes qué? Esto está correcto, claro, vamos adelante. Claro. Pero mi función aquí ahora mismo es un poco más elevada, ¿no? Más elevada me refiero a aérea. Claro, sabiendo que es un proceso muy manual, muy artesanal, muy de estar cerca al piloto y a las marcas, claro, tú no lo puedes hacer todo. Has crecido mucho. ¿Cuántas personas sois actualmente en el equipo? Mira, actualmente estamos 8 personas, contando gente que está en plantilla y gente que está adherida al proyecto de una manera más freelance. Hemos llegado a ser 15. Estamos en un momento de compresión. Creo que es clave también eso, porque tú ya como a tu tope y ahora vamos a hacer el ajuste. Vengo de tocar, yo creo que el techo de lo que yo puedo canalizar y gestionar como persona. Lo que ha ocurrido también es que he entendido que la compañía ya no solamente puede pasar por mis manos. Eso es muy clave. Estoy en un momento, en una segunda fase de mi carrera profesional, en la que debo de entender ya sí o sí que no soy solamente diseñador gráfico. ¿Eres empresario? No soy empresario como tal, porque no tengo varias empresas. Soy un emprendedor. Y dentro de emprendedor tengo esta figura de gerente que, por supuesto, no paro de querer aprender cada día, porque me cuesta mucho. Me ha costado toda mi vida delegar, porque al final es algo que viene de mis manos, que entonces es muy complejo. Muy complejo. Claro, tú a tu equipo no es que venga alguien con un currículum y me gusta y lo ficho. Hay mucho de intuición a la hora de fichar por tu parte, porque luego hay un proceso de aprendizaje en el que tú tienes que enseñarle a esa persona muchas veces, ¿no? A ver, el diseño gráfico aplicado a competición no se aprende en el lugar. Aquí lo dejo para cualquier universidad, privada o pública. Es un proceso reciclado del diseño gráfico. Y ahora vamos a hacerlo real, tangible y reproducible, de forma artesanal. Por un lado está el diseño gráfico, que tú aplicas a un volumen que en ese caso es plano, y ahora vamos a proyectarlo de manera artesanal para hacer el primer prototipo. Y ahora empieza a hacer otros procesos que son reproducción en pequeñas cápsulas. Es decir, ¿cuál es el tope de cascos que se hacen a la vez?
en términos literales, dentro de Dave Design, más de 8 cascos se puede hacer bola, al mismo tiempo de la misma unidad. Porque volvemos a lo mismo, porque es algo artesanal. Y donde la tara está presente todo el rato. Aún así, tú has tenido que delegar, pero a ti te gusta el barro. O sea, a ti te gusta seguir pintando cascos, ¿no? ¿Qué es la parte que más te gusta de tu trabajo? A mí me alucina... A ver, es que esto forma parte un poco también de cuál es mi personalidad. Yo soy una persona muy solitaria toda mi vida. Me encanta estar solo. ¿Encerrarte en ti? Sí, me encanta estar solo. Me encanta crear solo. No significa que no me alucine compartir. O sea, me alucina compartir. Me alucina esos momentos de flow que existen en algunos equipos y en algunos momentos en el que todo el mundo está conectado y vamos todos a una, son alucinantes, son impagables. Pero eso no llega todo el rato. Porque, claro, somos personas, no somos máquinas, no somos impresoras, ni creadores, no somos IA. ¿Sabes? O sea, al final sí. Tenemos sentimientos, tenemos momentos, hasta la propia temperatura y cómo se sienten tus manos afectan a cómo estás tecleando el ordenador o cómo estás con el ratón o cómo estás poniendo un adhesivo. Ese tipo de cosas son claves. Entonces hay que saber modular. En ese sentido, Dave Design como compañía sigue aprendiendo, David Mata como director de esa compañía sigue aprendiendo. Claro. Creo que cada día somos mejores profesionalmente. Creo que cada día estoy más especializado en la parte de dirección porque no paro de recibir alertas de decir por aquí no era por aquí. Claro. Pero es que esto, yo ahora mismo tengo 43 años, voy a cumplir en 2026. Vamos a ser claros. Comencé a tener una idea que podía ser emprendedor de verdad con 33, hace tan solo 10 años. Claro. 10 años no es nada, no es un ciclo de vida. Hay mucha competencia en tu sector. Realmente es un grupo pequeñito, ¿no? Actualmente... ¿Qué riesgo hay en base a esa competencia de perder pilotos que trabajan actualmente contigo? La competencia es absolutamente sana siempre. Siempre. Si tú ganas todos los días, no vas a tener ganas de mejorar tu vuelta. Es así la vida. Entonces... ¿Hay competencia? Por supuesto que sí, pero yo no la considero como tal. Yo considero la competencia algo que te hace daño de verdad. La competencia mala, la dañina. Sí. La competencia que está ahí para aportar, para ser uno más, para ser alguien más que ofrece y que en algunos momentos debe de ser mejor que tú, te hace para que al día siguiente te despiertes con una nueva inquietud de decir, espera, no voy a superarme a mí mismo, voy a intentar superar lo que está surgiendo en el mercado. Porque si no, dime tú a mí... ¿Qué sería un coche hoy en día sin la competencia? Sin la competencia. O sea, ¿qué te hace seguir estando en el mercado? Pues necesitas referentes. Si sigues haciendo el producto... O sea, imagínate que tú hiciéramos una cosa tan sencilla como la tortilla de patata y no hubiera un bar enfrente que hiciera también tortillas de patata. Tu tortilla de patata dependería exclusivamente de tu ensayo de error y de cómo ese día has cuajado los huevos. Claro. Nada más. Pero es que resulta que el de enfrente ha hecho tortilla de patata con queso y jamón york. Pues al día siguiente tú vas a sacar otro producto. Claro. Porque si no, todos tus clientes irán a por la nueva tortilla de patata. Es el ejemplo perfecto de que la competencia es sana. La competencia es absolutamente sana. Yo fui competencia. Es decir, yo aparecí en el mercado... Como competencia. Como competencia. Y en tan solo 3, 4 años me posicioné a tal punto que conseguí lo más deseado, al número 1. Y pasaste de ser competencia a ser referente para tu competencia. Esto funciona así. Ese es el mercado literal. Quien lo entienda de una manera tóxica, posiblemente no esté preparado para seguir en lo que está haciendo. Los pilotos con los que trabajas actualmente, no todos obviamente, pero algunos son supersticiosos, es decir, yo trabajo con Dave Design, me ha ido bien, o he empezado a trabajar con Dave Design, me ha ido mal, voy a cambiar. No lo conozco eso así. No, ¿verdad? No lo conozco eso así. Creo que todos son muy conscientes de que si no ganan es porque no le dan bien al mango. No hay esa superstición de decir tengo que cambiar de diseñador. Yo creo que es clave. A ver, hay gente que puede que en un momento pueda considerar o lo contrario, que su flow creativo con la persona que le está dando el servicio pues no funcione o porque simplemente quiera un cambio. Pues ya está. No todos los días me pongo el mismo vaquero, ¿sabes? Claro. No todos los días me pongo las mismas zapatillas. Luego, una duda importante que me surge a raíz de toda la conversación que estamos teniendo. Claro, para poder entenderlo, ¿quién os paga a vosotros, David? ¿Cómo facturáis? Es una mezcla de todo, principalmente las marcas. Las marcas productoras
En este caso de cascos. Si hablamos literalmente Shoei de la parte Shoei, HJC, AGV. Y luego, por otro lado, eso por un lado, según los contratos, ¿no? Y luego, por otro lado, los anunciantes que utilizan el soporte casco como valla publicitaria principal. Es decir, Red Bull es quien está detrás de cada uno de los cascos que tú ves de Red Bull. Y si no está de manera directa, lo va a estar de manera indirecta. Porque ellos controlan literalmente ese espacio. Y Red Bull te paga a ti. Y Red Bull nos paga a nosotros. En los cascos Red Bull, por supuesto, y en los cascos en los que interviene Red Bull como no marca principal, pero sí marca dominante, también paga Red Bull. ¿Y cómo es el proceso de facturación? ¿Os pagan al principio? ¿Os pagan al final? ¿Media? No, eso es muy curioso porque al principio es una escalada sin cuerda. Así, ¿eh? Sí. Tienes que tirar de pulmón financiero propio. Tienes que tirar de respirar hondo, y siempre lo he dicho, mi primer proyecto pagó el segundo pagó el tercero, y el tercero pagó hasta el sexto, y a partir del sexto ya empiezas un poco a entrar en una rueda que es bastante cómoda, pero cuidado, porque no es tan importante cuánto has facturado, sino cuánto has sido capaz de cobrar. Operativamente hay un momento en el que tienes que decidir si quieres seguir trabajando y seguir facturando, o tienes que sentarte un momento y decir, oye, ¿y si mando las facturas para que me paguen? Claro. Porque eso es lo que ha pasado en mi compañía. Claro. O sea, cuando yo al principio no tenía administrativo... Tienes que andar detrás de los clientes para... que te No, paguen. es que no tenías el concepto de me voy a sentar a hacer facturas. No tienes ese... Porque es un modelo de autoempleo. Entonces se te pone muy cuesta arriba. Entonces hay un momento que dices, espera un momento, una persona que no va a venir a pintar cascos va a dar productividad al modelo de negocio. O sea, esto es una cosa muy incluso difícil de entender incluso cuando estás dentro. Es decir, cómo alguien que es puramente un administrativo, alguien que está dentro de un ordenador mandando facturas, genera productividad. La gente no lo entiende. Dice, no, productividad es puramente pintar, o puramente diseñar, o puramente entregar, hacer los entregables. No. También es esa parte administrativa que es necesaria. No te quiero ni contar lo que me supuso al principio mandar envíos internacionales. Para mí era una auténtica odisea. Ahora, por suerte, existe una parte de Dev Design que se dedica a eso. Hay una supervisión por mi parte, pero es una supervisión muy aérea. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Estás en un momento maravilloso de tu vida profesional, muy intenso. Y aquí llega la pregunta del millón, ¿no? Yo te veo como un referente de emprendedor extremeño. A nivel profesional ya hemos hecho un repaso muy interesante por tu trayectoria, pero la pregunta del millón, David, ¿actualmente eres feliz? Sí, por supuesto. O sea, es decir, vamos a ver, esto es una cosa... Te lo voy a reformular. En vez de si soy feliz es, ¿te compensa? Todo el esfuerzo, esto todo el trabajo. Sí me compensa. Y te voy a decir por qué jamás, y me voy a volver a mi infancia, podía llegar a imaginarme que alguien que viene de donde viene, del cero absoluto, incluso empresarial, incluso de emprendeduría pura, puede llegar a estar palpando esto que se está tocando. O sea, tú haces ese ejercicio de retrospectiva y dices, wow, ¿no? Sí, eso es lo que me hace levantarme cada día y estar de manera puntual en mi puesto de trabajo y dando el máximo sin saber a la hora que me voy a mi casa. Que esa es la segunda parte, ¿no? Yo creo que eso es una descripción muy interesante de felicidad para una persona. Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida, tengo 43 años, vamos a decir que estoy en la segunda mitad de mi vida. Y yo soy consciente que la segunda mitad de mi vida va a ser mucho mejor que en la primera. Y me alegro que haya salido de mi trabajo. Y que encima esta idea, este proyecto, permita a otras personas también tener la suya. La antepongo incluso, su vida a la mía. Hay una parte de responsabilidad muy, muy importante por tu parte, de que otras personas puedan vivir de ti, pero también de orgullo, ¿no? No viven de mí, cuidado, no viven de mí, viven de su trabajo. Y viven de la oportunidad que Dev Design como compañía, a través de su director, que soy yo, les pone delante. Ahora cada uno que la tome como quiera. Yo siempre lo he dicho, las personas que forman parte actualmente de Dev Design, las personas que han formado parte de Dev Design y las personas que van a formar parte de Dev Design, en muchas de las ocasiones no son conscientes del tipo de proyecto del que forman parte y de la gran oportunidad que se les abre. Algo que viene ya hecho, macerado y madurado de una manera
que no son ni conscientes, porque, vuelvo a lo mismo, muy pocas personas de mi entorno saben de dónde vengo. Muy pocas personas. Otra pregunta muy importante. ¿Por qué sigues en Badajoz, David? ¿Por qué no te has ido de Extremadura? Forma parte de la anterior, es decir, porque Badajoz forma parte de todo esto, de lo que soy, de dónde vengo. No voy a rechazar de dónde vengo. Yo vengo del Badajoz que todo el mundo conocemos. Una ciudad normal, pequeña, barata para vivir, con una calidad de vida brutal. En los últimos 20 años, igual que ha crecido Dev Design, ha crecido la ciudad en la calidad de vida de una manera espectacular. O sea, no tiene nada que ver el Badajoz del 2000 con el Badajoz de actualmente. Es que no tiene nada que ver, nada que ver. ¿Alguna vez has tenido la tentación de irte? ¿Alguna vez no de querer irte, sino de que se te haya ofrecido la oportunidad de irte? No he tenido la tentación, me han tentado para irme. ¿Te han tentado? He tenido oportunidades importantes. Oportunidades de forma literal, cierra el chiringuito ese y te vienes aquí. Sin embargo. Pero he dicho, si me quitas esto, estás matando Dev Design. De forma literal. ¿Tú no concibes Dev Design sin Badajoz? No concibo Dev Design sin Badajoz como lugar refugio donde siempre voy a volver. Me encanta viajar, me encanta poder tener la oportunidad ahora mismo, gracias a mi trabajo, poder estar en sitios, en lugares y en momentos que son impagables, que son indescriptibles. Pero siempre me apetece volver a mi ciudad. Es de una manera, no sé cómo llamarlo, a lo mejor es demasiado romántica o a lo mejor es demasiado idílica, pero realmente Badajoz me da la energía para que Dev Design siga siendo lo que es. Qué maravilla, me gusta mucho que hables de esto porque al final este proyecto va de asentar talento en la tierra y demostrar con ejemplos como el tuyo que se puede crecer desde aquí, ¿no? Pero claro, también tienes que aceptar una serie de desventajas que van con la ciudad de Badajoz, ¿no? Cuéntame, bueno, tienes que viajar muchísimo, tienes que hacer muchos kilómetros con tu coche. Hace poco fue el famoso presentador deportivo Nico Abad a visitarte a tus oficinas. Cuéntame, ¿qué tuvo que hacer para poder llegar a Badajoz? Mira, esto es curioso porque lo primero que me dijo antes de venir es, ostras, lo que tengo que hacer para llegar es parecido a una odisea. Es decir, él tuvo que coger un vuelo desde Barcelona a Lisboa y de Lisboa venir en coche hasta Badajoz. Fíjate. Cuidado. Eso le he dicho, bueno, bienvenido a Dev Design, aquí comienza tu experiencia. Porque esa es la experiencia, pero a la inversa, que ocurre en muchas ocasiones cuando un casco tiene que viajar a alguno de los circuitos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. No lo cambiaría por tener la localización que te da una gran ciudad. Porque lo que te da la localización de una gran ciudad te lo quita en calidad de vida. Es decir, ¿cuántas horas paso yo en mi coche para ir y venir a trabajar todos los días? No paso horas, es que paso minutos. ¿Eso compensa todos los viajes? Ahora, que tengo que coger mi coche y hacer una entrega a 3 horas 30, pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Que tengo que esperar o tengo que prever un día para un envío internacional, pues no pasa nada. Para eso hay operativas logísticas que te permiten canalizar el esfuerzo de manera eficiente. O sea, que compensa. Pero sí, totalmente. Pero a ver, también hay que tener en cuenta una cosa. A nivel geográfico, Badajoz no está mal situado. Vamos a ser claros, estamos en el centro de la península. El problema que hay es que tenemos un concepto demasiado nacionalista en el que pensamos que la península ibérica es España y no contamos nunca con nuestro gran vecino Portugal. ¿Cierto? Que los que vivimos en Badajoz contemplamos Portugal como si fuese nuestra segunda casa, nuestro lugar donde vamos a recrearnos, donde vamos a comer con nuestras familias, cuando vamos con los amigos, donde vamos de vacaciones. Para mí, Badajoz está a un aeropuerto internacional más cerca en Portugal que el propio Madrid o Sevilla. Totalmente. Brutal. Si lo contemplas así, ¿dónde está Badajoz? Pues Badajoz está rodeado de circuitos de velocidad. Incluso más que el propio Barcelona. Claro. Incluso más que Madrid. Fíjate. Es decir, ¿cuántos circuitos internacionales existen alrededor de Badajoz? Tienes Jerez, tienes Portimao, tienes Estoril, tienes, vamos a contar el Jarama, todos a 3 horas 30. Claro. Todos a 3 horas 30. Entonces, ¿dónde está mi nicho? ¿En esos circuitos? Pues Badajoz está en el centro de ese nicho. Totalmente, o sea, bien visto. si eso la gente no es capaz de analizarlo, luego te pones a pensar, mira, voy a ponerte un ejemplo muy extremo, ¿vale? Imagínate que en el mejor de los supuestos se me va la cabeza y digo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a California. ¿Dónde vas a vivir a California? ¿En medio de dónde?
en el medio de la nada. Claro. ¿A cuánto está California del resto del mundo? Pues lo mismo que está Badajoz del resto del mundo. Vámonos a vivir a Madrid. Tú no vas a vivir en la Puerta del Sol. No puedes tener el estudio en la Puerta del Sol. No lo puedes tener en 30 kilómetros a la redonda del núcleo urbe Madrid. Porque no te lo permite la normativa y porque no te lo permiten los precios. ¿A cuánto vas a vivir de Madrid? ¿A 100 kilómetros? ¿A 60? ¿A 80? No sé tú, pero para mí Móstoles se parece a Badajoz. Totalmente. Salvando la distancia, por supuesto, ¿vale? Pero sin embargo, o sea, me parece maravilloso como lo estás planteando, porque estoy muy de acuerdo contigo. Además, tú lo estás viviendo en tus carnes. Pero es cierto que una gran parte de la sociedad extremeña piensa que para triunfar tiene que irse fuera, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas? Que se queden y formen parte del cambio. Porque si no, lo que está pasando es que estamos constantemente echándole las culpas a los que venían y estamos echándole las culpas a los que vendrán. ¿Y tú qué responsabilidad tienes? O sea, es decir, yo he tenido muchas conversaciones con el entorno empresarial de mi ciudad, con gente que de verdad tienen empresas, de verdad, de las que facturan millones de euros, y esas empresas te están diciendo, hey, vamos a quedarnos, vamos a formar parte de una nueva sociedad extremeña, somos el ahora. O sea, yo tengo 43 años, pero yo estoy totalmente seguro que como cuando yo tenía 20 no veía a una persona de 43 años con este aspecto. ¿Entienden? Nuestra mentalidad es diferente, hagamos las cosas diferentes. Quienes nos gobiernan son coetáneos. Podemos hablar el tú a tú. Tú eres algo más joven, pero, macho, el diálogo y la conversación entre los dirigentes políticos y quienes tienen que tomar responsabilidades que tienen que hacer que Badajoz sea una ciudad, Badajoz y Extremadura sea una región atractiva, han ido contigo al instituto de la universidad. Joder, hablemos, ¿no? Cierto. Lo que pasa es que tenemos un concepto de quien tiene la responsabilidad son como las personas mayores. Es que ya somos mayores. Empecemos a pensar un poco en eso, ¿no? Que somos la generación que tiene que coger las riendas de la Entonces, tierra. si mi modelo de negocio, si mi ejemplo como empresa suma un poquito, para mí yo ya creo que estoy haciendo más que de sobra. Te puedo invitar a que veas cualquier entrevista, cualquier declaración o cualquier referencia que se hace a Dave Design que no se relacione con Badajoz. O sea, más claro no puedo ser. Badajoz, de Extremadura, región Extremadura, Alentejo, todo ese tipo de cosas creo que son claves. Si empezamos a entender los territorios de esta forma, creo que nuestro país y en global el resto del mundo podría funcionar de una manera diferente. Tampoco vengo a cambiar aquí la estrategia geopolítica, ¿sabes? Imagínate que con esta reflexión que has hecho, que me parece muy interesante, convencemos, ¿no?, a esa persona que está dudando sobre si irse fuera o no para desarrollar su proyecto de vida. Dime para ti cuáles son los ingredientes esenciales que una persona tiene que tener para tener posibilidades de luchar por sus sueños y poder cumplirlos. Esas habilidades blandas que una persona debe de tener. Lo más importante, bajo mi punto de vista, creo que es reconocer los errores. Aprender de ellos e intentar solucionarlos. No todas veces es posible o no tan rápido como tú quieres. Hay que ser ambicioso. Muy ambicioso. No significa esa parte de ambición de a toda costa, ¿vale? Todo es mejorable cada día, cada proceso. ¿Crees en los resultados a corto plazo o en la constancia? Los resultados a corto plazo son literalmente resultados a corto plazo. No puedes esperar nada más de ellos. Lo que pasa es que la gente quiere vivir constantemente de resultados a corto plazo de manera constante. Corto plazo, vale, pero ¿cuál es tu carrera? Es decir, vamos a salir a correr. Vamos a hacer tramos de 5 kilómetros. Pero ¿cuántos kilómetros quieres hacer hoy? A lo mejor hoy tienes que hacer 2 tramos de 5 kilómetros y mañana hacemos 3 tramos de 5 kilómetros. No los quieras hacer todos hoy, porque a lo mejor o no llegas o directamente no te permite seguir al día siguiente. Cuidado con el corto plazo. Muy importante, es decir, y yo he tenido que hacer acciones de corto plazo, pero no puedes mantenerte a corto plazo constantemente porque te quemas. Y sobre todo porque no hay rentabilidad a corto plazo. ¿Crees que mucha gente quiere el resultado pero no está dispuesta a vivir el proceso? Creo que la mayoría. La mayoría, ¿verdad? Creo que la mayoría no son capaces de tener la visión de la vereda. Nunca mejor dicho. O sea, y sobre todo... Y de no perder el foco por el camino, ¿no? Creo que la mayoría no está dispuesto
a crear su propio camino. ¿Por miedo, tal vez? ¿Por pereza? Por falta de respeto a su propio proceso. Yo creo que te faltas el respeto si no tomas tu propio camino. Qué bueno. Sobre todo si tomas atajos, y atajos que son el resultado de otras personas. Cuidado con eso, porque no es honesto. Esa es mi opinión, pero ahí está. Estamos en el libre mercado y cada uno que tome el camino que quiera, veremos cuál es el final. Por último, antes de entrar en la última parte de la entrevista, que es un poquito más dinámica y entretenida, si alguien te escucha hoy, que tiene metas, que tiene sueños, pero que está paralizado, ¿qué le dirías? Lo más importante, yo creo, es que cada uno tiene que preguntarse qué quiere ser de mayor. Con 43 años te puedes preguntar todavía qué quieres ser de mayor. O sea, hacer ese análisis interno de pararte, pensar, oye, ¿qué es lo que quiero? ¿Seguir la carrera de la rata? ¿Tú qué quieres en la vida? Literalmente. ¿Qué quieres en la vida? ¿Tú quieres felicidad y tiempo libre? Vale, dime cómo lo vas a financiar. ¿Quieres trabajar duro y no parar de trabajar? Dime cómo lo vas a sostener emocionalmente. Con estas dos cosas tienes el equilibrio en el medio. Ahora es, ¿qué quieres hacer y de quién te vas a rodear? Y esas personas que te rodean, ¿qué te van a permitir hacer? Es que todo esto es como... Esto, para que te hagas una idea, cuando estás mezclando harina con agua, no sabes realmente la forma que le vas a dar. ¿Quieres que sea pan o quieres que sea pizza? Pero al principio es lo mismo. Entonces, cuando empiezas a moldear también una figura de barro y empiezas a improvisar, ¿de dónde partes? ¿De dónde partes? De una bola. Pero ¿hacia dónde? ¿Qué quieres? ¿Que sea alta? ¿Quieres que sea ancha? Son las tomas de decisiones, literalmente. Yo no tengo ni idea y no tenía ni idea hace 20 años de que esto iba a ser así. Claro. ¿Has ido quemando etapas? Sí, pero hay un momento en el que dices, ¿qué quieres ser de mayor? Y tú dices, oye, ¿sabes qué? Dev Design va a existir toda la vida. Toda mi vida. Luego ya veremos si existe cuando yo desaparezca o me quite del medio de una manera todavía en vida. No lo sé. Tú decides, pero sobre todo, pregúntatelo. Si está paralizado, tomar acción, realmente. Sí, a lo mejor básicamente tienes que dejar morir las cosas. Eso es una manera de actuar. Yo es que tampoco puedo decirle a la gente, haz esto. Claro. Simplemente mi experiencia me ha dado la perspectiva de decir, oye, cuando te vayan surgiendo cosas, soluciónalos, pero no las soluciones para el ahora mismo. Piensa un poquito más adelante. Sea un poco... Trabajar en el largo plazo. Sí, sea un poco inteligente, aunque sea a medio plazo. No sé, que es que hay cosas en la vida tan sencillas que somos capaces de ejecutar así, como ir a hacer la compra, pero luego realmente no somos capaces de montar una empresa. Ostras, cuando vas a hacer la compra, ¿qué quieres? ¿Llenar el frigorífico o quieres comprar lo que te vas a comer dentro de 3 días? Claro. O quieres comprar lo que te vas a comer en la siguiente comida, pero cuando acabe la comida vas a tener que volver a pensar qué vas a cenar. ¿Vas otra vez al supermercado? Pensemos, pues así es realmente la vida empresarial, yo creo. O los proyectos, vamos a hablarnos de la empresa. El proyecto de vida. Lo intento analizar de esa manera, aunque no soy sobreanalista, para nada. Vuelvo a decirte, soy un tío que improvisa muchísimo. Toda mi vida me he ido a pintar casi sin bocetos. Pero teniendo claro cuál es su propósito y lo que quiere conseguir en la vida. Sí, es decir, no sabes que vas a pintar hoy, pero tu mochila está llena de los colores que ya has seleccionado. Muy guay. Yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante de tu carrera, David. Sí, de lo que muy profundo, ¿eh? Muy profundo, de lo que es tu día a día. Y creo que hemos conseguido el objetivo de que los extremeños conozcan un poquito más en profundidad a un referente empresarial y como persona de lo que hay en Extremadura. Y yo creo que pueden haber encontrado en tu historia inspiración para, si no han tomado acción a la hora de perseguir sus sueños, que lo hagan. Así que te doy las gracias. Si te parece, ahora para terminar vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Vale. En las que yo te digo algunas palabras, algunas preguntas cortas y tú me dices una respuesta rápida. ¿Te parece? Venga. ¿Un miedo? Me da mucho miedo la muerte. ¿El mayor error que has cometido? No demostrar del todo mis sentimientos. ¿Un referente? No lo sé, tengo varios referentes, pero sobre todo creo que tu entorno más cercano deben de ser tu referente. ¿Una decisión difícil?
Desvincular de tu vida a personas que te importaban. ¿Qué batalla estás luchando ahora y nadie sabe? ¿Cuál va a ser el próximo diseño? ¿Un consejo o frase que te haya marcado? Me hicieron una vez una pregunta que se respondía al mismo momento y es: ¿qué quieres ser dentro de 5 años? ¿Un hobby oculto? No lo sé, soy muy impulsivo. Últimamente va a parecer un cliché, me ha dado por jugar al golf. Sí. Estoy enfermo. ¿Los coches o las motos? Creo que tienen más esencia una moto. ¿Cáceres o Badajoz? 100% Badajoz. ¿Lugar favorito de Extremadura? No lo sé, tengo muchos. Creo que Extremadura es una gran desconocida y todavía no la conozco al completo, imagínate. Dime un lugar. Me gusta mucho la alcazaba de nuestra ciudad hacia el río. Qué guay. ¿Palabra o expresión extremeña que más te guste? Hacho. Y por último, curiosamente, respecto a la frase que te ha marcado, volvemos y cerramos el círculo. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Creo que voy a seguir pintando, creo que voy a seguir diseñando. No sé qué será Dave Design. Cuando respondí aquella frase, ya me dijeron lo que iba a ser Dave Design y se cumplió al 100%. Ahora no lo sé, creo que no lo respondo yo, lo responde realmente algo que ya ni siquiera tengo control, que es la propia compañía. Te lo va diciendo el día a día. Pues David, hemos llegado al final. Gracias por abrirte tanto y por demostrarnos que para llegar lejos no hay que irse fuera. Y ha sido una maravilla, como me esperaba, tener esta conversación contigo. Bueno, gracias a ti. Y bueno, no sé si te gustaría añadir algo más antes de despedirnos. No, pues poco más. No hace falta tampoco hacer grandes frases, grandes titulares de esto. A mí me encanta compartir lo que he vivido. Estoy siempre abierto a este tipo de acciones, lo podéis ver. Cada vez más, desde hace un tiempo, era una persona que, como te he dicho, está muy encerrado en mí mismo porque me gustaba estar solo, pero creo que ha llegado el momento de que puedo aportar, ¿no? Y si mi experiencia puede aportar a la gente, yo siempre estoy muy abierto a este tipo de acciones porque creo que son clave. Ojalá los hubiese tenido en mis inicios porque posiblemente estaríamos hablando de otra película, ¿no? Por lo tanto, yo encantadísimo y te agradezco a ti también por darle voz un poco a nuestro proyecto que es clave. Pues ambos agradecidos y tu maravillosa vereda que continúe siendo exitosa. Gracias, David. Gracias a ti.